Hola, muy buenas a todos. Bienvenidos a Perfumería sin matices, un espacio donde hablaremos de perfumes y colonias de forma diferente. ¡Woohoo! Here we go! Hola, muy buenas a todos. Bienvenidos a Perfumería sin matices. Hoy os traigo un top de perfumes veraniegos procedentes de la marca española Zara. En este caso vamos a dar un giro de tuerca y vamos a traer perfumes un poquito más caros, pero con una construcción y matices que merecen la pena. Aprovechando que estamos a mediados de agosto y que las temperaturas poco a poco descenderán y que sobre todo por las noches ya son temperaturas un poco más rebajaditas, traigo un lote de perfumes muy variados, distintos, que son económicos y que huelen fenomenal. Muchos de estos perfumes han salido de las rebajas, así que ojito con los precios por si os ahorráis algo. Y deciros que en este vídeo vamos a hacer unas reseñas rápidas donde diremos a qué huelen, cómo rinden y sus características generales. ¡Vamos a ello! Y al final os dejaré algunos perfumes de Zara muy económicos para el verano, un extra. En séptimo lugar, dentro de este top os presento el perfume Zara London. Un perfume muy refrescante que pertenece a la familia maderada aromática, con una salida muy fresca donde vamos a destacar la menta y el iris, y con un secado más suavecito donde vamos a destacar de fondo las notas de sándalo y almizcle. Un perfume muy elegante, refrescante y que huele realmente bien, y es conocido por todos por ser muy parecido al perfume Y de Yves Saint Laurent, conocido como el White. Un perfume muy bueno. Es una fragancia con una salida fresca y notoria, pero que no proyecta demasiado. Te la percibirán bien durante la primera hora y media, para luego quedar en una burbuja más personal que alcanzará la cuarta o la quinta hora en nuestra piel. Su rendimiento es un poquito justo, su proyección es bajita, pero es un perfume muy sutil y personal que huele fenomenal. Por su precio, la verdad es que está bastante bien y, como digo, recuerda mucho al Y. En el sexto lugar dentro de este top nos encontramos con el perfume Zara Puerto Escondido. Un perfume unisex que pertenece a la familia ambarada floral. Destaca por tener una salida muy cítrica que enseguida se vuelve más floral y ambarada. Su secado es sobre todo floral. Tiene un olor como a rosas que gusta mucho. Un olor que cuanto más se seca, más se endulza, sin ser nada empalagoso. Donde sin duda percibimos notas de abatonga y almizcle. Es una fragancia muy floral con un fondo más especiado que sin duda genera muchos cumplidos. Suele gustar mucho. Tiene una buena salida que proyecta bien durante su primera hora, pero que luego queda en una fragancia más personal y sutil. Tiene una duración media en piel que podrá alcanzar la quinta hora. Su rendimiento y proyección es un poco justo, pero por su precio está bien. Yo la compré por 8 euros y por ese precio está muy bien. Genera muchos cumplidos. Ahora vamos a por el quinto de este top. Se trata del Zara Coast. Una fragancia verde y aromática que genera todo tipo de controversia. Hay a gente que le encanta este olor y hay otros que no pueden ni olerlo. Es un perfume con una salida muy buena y potente, donde destacamos las notas de eucalipto y pino. Ya en su secado esa potencia se rebaja y empezamos a percibir notas saladas y marinas, para terminar con un fondo muy verde y amaderado. Esto huele a un bosque fresco y húmedo con la presencia de un mar salado. Un olor más salvaje, fresco y acuático salado.
Esta fragancia la comparan mucho con Acqua di Sale y es cierto que se parecen mucho y recuerdan mucho su olor, pero no son iguales, recuerdan bastante, son del mismo estilo, pero tienen matices que la diferencian. Y en cuanto a su rendimiento, tiene una duración en piel que alcanza fácilmente la sexta hora. Tiene una proyección media donde destacamos su salida, que es fuerte y potente y que pasada la hora y poco se empieza a reducir de forma progresiva hasta quedar en una fragancia más sutil y personal, pero que se percibe bien. Tiene buenos fijadores en piel y si cae en ropa dura muchísimo. Es una fragancia que calidad-precio está muy bien, rinde muy bien, tiene un olor diferente que te recomiendo que pruebes primero, pero que si te gusta, cómprala, 100% recomendado. Ahora vamos a por el cuarto de este top, se trata del Zara Rouge. Es una fragancia que pertenece a la familia aromática y amaderada que destaca por un iris exquisito. Tiene una salida cítrica un poco especiada, pero que dura poco porque enseguida aparece ese iris con toques de lavanda que se adueña de la fragancia. Con un secado amaderado muy rico donde destacamos las notas de vetiver. Es una fragancia todoterreno en la que vamos a destacar la presencia de un iris empolvado muy bien acompañado por la lavanda y por unas maderas ligeritas. Es una fragancia que huele realmente bien. Tiene una proyección moderada, aunque su salida es buena, luego se queda en una fragancia más personal y ligera que de primeras te la van a percibir bien, huele muy bien y que tiene una duración en piel que alcanzará la sexta hora. Es una fragancia con un rendimiento bueno, pero que destaca sobre todo por ese olor riquísimo. Un perfume todoterreno para uso diario que vas a llamar la atención. Realmente huele fenomenal, te la recomiendo. Ya vamos a entrar al podio, vamos a por el tercer clasificado de este top veraniego y no es otro que el perfume Vetiver Pamplemousse. Ojo, este perfume se encuentra en la sección de mujeres, pero es unisex y es una de las joyas de este Zara creadas por Jo Malone, te lo recomiendo. Es una fragancia que pertenece a la familia cítrica aromática con una composición a priori simple, con notas muy comunes, pero que huele muy bien, te sorprenderá. Es un perfume que tiene una salida muy cítrica y algo especiada, donde destacamos las notas de pomelo y mandarina. Tiene un secado que se va suavizando y rebajando, donde se empieza a notar más la presencia de notas especiadas para terminar con un fondo con un vetiver muy marcado. Es una fragancia cuidada de muy buena calidad que se le nota muy natural. En cuanto a su rendimiento, es una fragancia que no proyecta mucho, tiene una salida buena, pero este tipo de fragancia son de las que se quedan a ras de piel, se perciben pero no proyectan en exceso. Tiene una duración media en piel que podrá alcanzar la quinta-sexta hora. Su rendimiento está bien, pero sobre todo destaca por su olor. Revisa la colección porque tiene verdaderas joyas. Estate atento un poco a las rebajas porque suele bajar a 14 euros los 90 mililitros y por ese precio es una verdadera bomba. Ahora vamos a por el puesto número 2 de este top y no podía ser otro que un viejo conocido. Se trata de Vibrant Leather. Este perfume destaca por tener una salida cítrica donde destacamos la bergamota y el limón, con un secado un poquito más rebajado donde apreciamos notas amaderadas, notas de cuero y esa piña ahumada, para terminar con un fondo a pachuli exquisito, pero sin duda es conocido por ser el icono de esta perfumería de Zara y por ser muy parecido
al perfume Chrysaventus, un peso pesado dentro del mundo de la perfumería. Es un perfume muy versátil y elegante que sirve para cualquier ocasión. A temperaturas extremas puede ser un poquito denso para algunas personas. Yo personalmente lo llevo bien, me gusta esa proyección, pero para evitar que nos apabulle existen versiones más veraniegas. Pero la mayoría de estas están descatalogadas, ya que esta colección de Vibrant Leather tiene un repertorio que estaría compuesto por más de 10 o 12 perfumes. Actualmente para verano yo recomiendo la clásica y la Bogos, que tiene un olor a piña exquisito, pero ya digo que todas son muy buenas. En cuanto a su rendimiento, tiene una duración media en piel que alcanzará la 5ª hora. Tiene una proyección media donde destacamos sin duda esa salida. Es un perfume que te van a percibir bien durante las primeras 2 horas para luego quedar en una burbuja más personal. Es una fragancia que ya ha sido reformulada, las versiones anteriores duraban más y proyectaban más, esta 2023 ha quedado más ligera pero conserva ese olor riquísimo. Por su rendimiento está bien, pero destaca sobre todo por su olor. La tienes que tener sí o sí en tu colección, no puede faltar. Y por último vamos a por el puesto número 1, es una fragancia nueva que ha sorprendido a todo el mundo y no es otra que Sunrise on the Red Sand Dunes. Es una fragancia cítrica aromática con mucha personalidad, con un olor increíble que se merece este primer puesto en el ranking, muy buena. Es una fragancia con una salida muy potente y cítrica, donde destacamos la presencia de notas como la bergamota y la mandarina. En su secado se vuelve una fragancia más suave, un poquito más dulce, donde notamos acordes verdosos y sobre todo florales, destacando la flor del azahar. Poco a poco esta se va suavizando y almizclando, apareciendo notas más ambaradas. Es una fragancia muy bien construida que se le nota mucha calidad y que huele fenomenal. Por su olor lo relacionan muchísimo con el perfume Imagination de Louis Vuitton. Yo esto no lo tengo y no los he podido comparar, pero dicen que se parece bastante, pero que tampoco es un clon. En cuanto a su rendimiento, hay que decir que tiene una salida muy buena. Tiene 30 o 40 minutos que proyecta muchísimo. Luego se va disminuyendo progresivamente, de manera que te lo van a percibir bien hasta la 2ª hora. Luego va descendiendo hasta una burbuja más personal que alcanzará la 6ª hora. Si cae en ropa, su rendimiento aumenta mucho. Es un perfume con una buena relación calidad-precio, tiene un rendimiento bueno, pero destaca sobre todo por un olor exquisito, realmente de lo mejor que hay en la casa Zara. Y hasta aquí este top de perfumes veraniegos de la casa Zara 2023. Aquí os voy a dejar otros packs más económicos y muy interesantes para este verano, y deciros que si os gustan mis vídeos y queréis estar al día, por favor suscribiros, y cualquier cosa me dejáis un mensaje, y que no se te olvide darme un like si te ha gustado mi vídeo. Es la mejor forma que tienes de decirme que te gusta cómo trabajo. Un saludo y gracias por vuestro tiempo. Muchas gracias. Hasta la próxima.